Triste ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenas noches, distinguidos integrantes de la mesa directiva y señores asistentes, amigos todos. Intelectuales por la República Dominicana les da la bienvenida. Junto a Pura Emeterio Rondón y Eduardo Gotró, trabajamos arduamente desde el 2013 en la coordinación de actividades entre intelectuales y escritores y hemos desarrollado una trayectoria de trabajo en la que Pura fue un elemento importantísimo. Su partida abrupta, sin embargo, sigue siendo una motivación de trabajo y de coordinación. No es la primera vez que me toca hablar de Pura Emeterio, escritora señera y patriota de corazón y de acción, quien fuera cofundadora y activista de intelectuales por la República Dominicana. Recuerdo las tantas veces en las que participamos en actividades, pero ahora se trata de una ocasión especial, dado que tenemos que lidiar con su ausencia a un año de su viaje a la dimensión del espíritu. Ciertamente, a la doctora Pura Emeterio Rondón, ensayista, crítica literaria, catedrática y facilitadora de numerosos talleres y posgrados, no podíamos olvidarla, dejar pasar el aniversario de su abrupta partida sin rendirle un merecido homenaje póstumo. Autor y profesor universitario, licenciado en Derecho, cum laude, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en 1986. Posgrado en Estudios Judiciales, 1993. Doctorado en Derechos Fundamentales, cum laude, Universidad Complutense de Madrid, 2010. Premio Nacional de Ensayos República Dominicana, 2011. Miembro asociado al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Entre sus obras, Derecho del Tránsito, República Dominicana, Sujetos de Derechos, el Juzgado de la Instrucción, la Corte Penal Internacional, y numerosos opúsculos, artículos y conferencias. Es además redactor de anteproyectos de leyes y reglamentos, entre ellos co-redactor de la Ley General de Migración 285-04 y del Reglamento de Aplicación, Decreto 631-11, juez de tránsito desde 1987 hasta el 92 y juez de instrucción desde donde dio solución a un caso paradigmático en materia de crímenes de Estado por intolerancia política a las ideas. El expediente por asesinato al periodista Orlando Martínez, entre otros grandes hechos que han sacudido a la República Dominicana. Con ese currículum, pero lo que quiero destacar también es no solamente su currículum, sino esa sensibilidad que tiene el conferencista con relación a los problemas que afectan a la República Dominicana, particularmente en lo que tiene que ver con la excesiva migración haitiana. Recibamos entonces al doctor Juan Miguel Pantaleón. La doctora Pura Emeterio Rondón, como crítica y como catedrática, fue quizás, sin exagerar, quien puede ser considerada la ensayista y pensadora dominicana más relevante de nuestras letras, cuando se trata de analizar desde la crítica literaria el tema de la identidad cultural de la República Dominicana. Mujer de profunda espiritualidad, teresiana, a ello dedicó prácticamente toda su vida como profesora y como ensayista. Como abogado, profesor y autor de obras de derecho, el género del ensayo literario no es el campo en el que me corresponde analizar los aportes de la impresionante obra hasta ahora conocida de la doctora Emeterio Rondón, que apenas es una parte la que está editada, mucho mayor es aquella que permanece aún inédita.
Sin embargo, un hilo o nexo constante abordado por la laureada literata a lo largo de su obra, sí me encuentro en condiciones de ponderar con cierto sustento o dominio desde la óptica jurídica, y es el profundo sentimiento patriótico con el cual la académica labró su trayectoria literaria. Un sentido existencial de algo que en derecho es solo tema de formas jurídico-políticas, constitucionales y legales. Me refiero al valor de lo que debe ser jurídicamente protegido, asumiendo la óptica propuesta por la llamada teoría del trialismo jurídico. ¿Cómo funciona esa teoría? El trialismo plantea la necesidad de tomar en cuenta los hechos subyacentes al derecho y por lo tanto el fenómeno jurídico, el derecho, puede ser abordado desde estos tres puntos. Primero, el hecho subyacente mismo, un hecho económico, un hecho geográfico, una realidad demográfica, un hecho, una circunstancia real. En segundo lugar, el valor social que le confiere significación a ese hecho subyacente. Y en tercer lugar, por eso se llama trialismo, una regla que representa la relación o medida que integra un elemento a otro. La teoría trialista aboga por una labor de interpretación que no se limita al texto de ley o a la voluntad del legislador, sino que aborde con rigor y buen sentido la indeclinable tarea de apreciar en forma integral la realidad social, los hechos a cabalidad. Por ello, el pensamiento de la doctora Emeterio nos resulta valioso para entender el aspecto cultural literario como una forma de expresión auténtica de la identidad. Una literatura que en el campo de la poesía y de la narrativa le otorga una significancia y un contenido al concepto patria de los dominicanos. Concepto que en última instancia desemboca en una estructura jurídica de derecho público que se denomina Estado, en este caso el Estado Dominicano. Explico. En algunos de los ensayos de la doctora Pura Emeterio, la idea de patria o lo patriótico va más allá de lo meramente emotivo. Es una realidad observable, identificable y analizable en las principales obras de la literatura quisqueyana que ella sometió a su meticuloso escrutinio. En la labor crítica de la doctora Emeterio Rondón, cual diestra cirujana, escalpelo y pinzas en mano, cortó, diseccionó y explicó poemas y narrativas de algunos de los principales figuras de las letras dominicanas. Con sus exposiciones podemos entender por qué esa literatura es literatura dominicana. Algo que va más allá de la nacionalidad del autor o del lugar geográfico en donde fue editada. En esas obras de la literatura nacional analizadas según la laureada académica, vive y se concreta culturalmente la dominicanidad. Aquello que es el ethos nacional, que en evolución social culmina en las formas jurídicas del derecho público. Es decir, Pura Emeterio analizaba y explicaba en ese campo de la cultura, que es la literatura de la dominicanidad, eso que le da sentido y contenido a esta sociedad organizada en forma de Estado y que se llama República Dominicana. Yo me imagino la cara de nuestra querida Pura, desde el lugar en donde se encuentre, escuchar esto que estoy afirmando, leyendo sus escritos, me la imagino asombrada, curiosa, con mirada dulce, sonrisa permanente y algo de sonrojo porque su sencillez era consustancial a su grandeza de alma. Y me preguntaría, Pura, si estuviera aquí, ¿cómo es eso de que en mi obra tú encuentras aspectos jurídicos? Camila, no lo imaginaba, ¿verdad? Y yo le respondería, sí, Pura. Eso que tú planteas sobre el sentido de patria o el sentido de dominicanidad es lo que en filosofía del derecho le llamamos el valor, que es la estimación social que le damos a determinadas realidades. Es lo que justifica la aparición de la ley y le otorga sentido a la ley. De hecho, Pura
explicaste esa dominicanidad en el contexto de los derechos humanos en uno de sus ensayos magníficamente, y ella no era abogada. Eso para que entendamos el pensamiento universal de esta gran mujer. La filosofía del derecho y las ciencias políticas son ángulos desde los cuales, de una lectura del pensamiento de la doctora Emeterio, podemos extraer ideas que nos resultan iluminadoras, ya que el derecho positivo debe ser un reflejo o consecuencia de los valores que la sociedad de donde proviene y en donde operará su aplicación aparecen. Partamos de uno de sus ensayos y observemos cómo operaba el pensamiento patriótico de la doctora Emeterio. El ensayo en cuestión es El derecho a la identidad y su expresión literaria, que fue publicado efectivamente por el Centro Poveda en el año 2001. En él, la autora divide el planteamiento en tres partes. Primero, consideraciones sobre la identidad nacional. Segundo, derechos humanos e identidad. Y en tercer lugar, la identidad nacional y la escuela. En la primera parte, cuando la doctora Emeterio aborda la identidad nacional como constructo, el constructo identidad nacional, hace una pregunta, hace una reflexión y hace una recomendación. Ella se pregunta, ¿por qué la identidad nacional? Luego reflexiona sobre la identidad y la diferencia. Y finalmente sus recomendaciones en ese ensayo, que es el enfoque interdisciplinario de la identidad. La autora reflexiona que, aplicado al contexto de una nación, cito, el individuo solo puede definir su propia identidad, es decir, realizar su proceso de personificación al interior del grupo como socialización, pues el otro es el poseedor del código de lo simbólico y a través de él puede el yo adquirir las formas del comportamiento, los límites de sus aspiraciones. El individuo, ubicado en su grupo, puede ir definiéndose una serie de expectativas en función de las cuales actuará de cierta manera. Termina la cita. Es decir, los dominicanos se reconocen entre sí y por tanto esa identificación de lo dominicano debe abordarse desde ópticas interdisciplinarias para determinar los confines de esa identidad nacional dominicana. La doctora Pura Emeterio lo hizo desde el análisis de la literatura. Y a ello debemos agregar una pincelada constitucional que tiene raíces enterradas incluso desde la historia colonial. ¿Cuándo los dominicanos empezamos a vernos los unos a los otros como un nosotros? Como un pueblo. Algunas pinceladas. Partiendo desde muy atrás, empecemos con el colectivo de habitantes que poblaba la descuidada colonia española de la isla de Santo Domingo, que aún siendo el primer asentamiento colonial organizado y con instituciones funcionales y que sirvió de base de operaciones desde la cual se desarrolló la empresa de conquista y colonización continental, por diversos avatares históricos fue dejada a su suerte. En estas tierras, en donde los primeros pobladores de Indias hacen una resistencia efectiva a la conquista, tanto que obligaron a la corona española a pactar el primer tratado internacional en la historia de América, en el cual la condición pactada para alcanzar la paz entre España y los indios fue la finalización para la población originaria del sistema de encomiendas y el reconocimiento de los aborígenes como personas libres y con derechos dentro del pequeño enclave en donde fueron finalmente reducidos, el enclave de Boyá, en donde no serían molestados ni subyugados. El líder indígena y primer guerrillero de América, Guarocuya, más conocido como Enriquillo, firma el tratado con el enviado real, capitán Francisco de Barrio Nuevo. Lo hace no tanto como individuo, sino como un representante de un colectivo, en este caso del pueblo aborigen. El cacique, que buscó infructuosamente la justicia que los españoles le negaron ante el despojo de sus bienes y la ofensa a su esposa, no tuvo otro camino que la justa rebeldía. Se alzó y luchó con arrojo, anticipándose en ingenio militar a la guerra de guerrillas. Cuando el encomendero Andrés Valenzuela, autor de las impunes ofensas, cae ante sus pies,
le perdona magnánimo la vida y cuando luego de más de una década de infructuosa lucha la corona opta por la negociación, solo pide la libertad para lo que queda de su pueblo diezmado, pronunciando una frase que recoge la historia y que muestra la naturaleza excepcional de ese indígena. Yo no deseaba otra cosa sino la paz. La generosa y digna naturaleza del dominicano efectivamente está ahí. No hubo degüello, no hubo lucha racial, no hubo odio, no hubo encono. El indígena de entonces y el dominicano de hoy lo que desean y buscan es la preservación de su libertad y amar la paz. Pero sin renunciar para lograrla a luchar con denuedo por ella. Poco más de un siglo después, colonos liderados por el alcalde mayor, el alcalde Hernando de Montoro, se resisten a la orden real de la despoblación de la parte oeste de la isla, ejecutada a sangre y fuego por el gobernador Antonio Osorio. El interés común de esas comunidades hace asomos de lo criollo. Eran una comunidad con arraigo e intereses propios, distintos de aquellos de los monopolios sevillanos. Estos predominicanos eran abiertos a otras formas de cristianismo reformado incluso, celosos de su espiritualidad, pero ajenos al fanatismo. Otra pincelada. En plena guerra napoleónica, en representación de Santo Domingo, asiste José Álvarez de Toledo y Dubois, nacido en la isla de Cuba, como uno de los 10 diputados representantes de las colonias americanas ante la reunión de las Cortes de Cádiz en el año 1810. Junto a los demás diputados suscribe allí el manifiesto llamado Proposición Americana, que expresaba quejas por el trato de discriminación de la corona hacia las colonias. Al ser rechazados y despreciados, Álvarez, el diputado que va por la isla de Santo Domingo, dice ante las Cortes en un encendido discurso, cito, los americanos no hemos venido a este Congreso a representar a la América, sino a autorizar la postergación que de ella hace. Álvarez de Toledo no habla por el yo, habla por el yo y por el tú, habla por el nosotros, los americanos. Más aún, Álvarez de Toledo escribe al gobernador de Santo Domingo. Ese es el germen de lo que fue la Constitución de Cádiz de 1812, para que entendamos el momento histórico. Y él escribe al gobernador de Santo Domingo y le invita a declarar la independencia de la isla en caso de que España resulte derrotada por el ejército de Bonaparte. La carta le valió a ese diputado caribeño ser considerado traidor en España, teniendo que huir en el año 1811. Posteriormente, en una carta que envía al editor del diario chileno liberal La Aurora, el exdiputado expresa, cito, yo soy americano y, suceda lo que sucediere, estoy pronto a derramar toda mi sangre con alegrías por contribuir a su feliz y gloriosa regeneración. Tales son los sentimientos de mi alma y estas son las ideas queridas de mi corazón. Estos deseos ocupan siempre a vuestro amigo. La actitud de Álvarez de Toledo antecede en varios lustros al movimiento independentista latinoamericano. Finalmente, para cerrar estas pinceladas históricas que confirman los aciertos críticos de la doctora Emeterio, los encontramos en el manifiesto de los habitantes de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana del 16 de enero de 1844, de la autoría de Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, en donde los trinitarios proclaman: esa es la razón por la cual los habitantes de la parte del este de la isla, antes española o de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, impulsados como lo fueron por 22 años de opresión y oyendo de todas partes las lamentaciones de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y de construir un Estado libre y soberano. La identidad y la diferencia evidentemente corren parejas en la construcción de lo dominicano, y la doctora Emeterio Rondón en su ensayo alerta las razones por las cuales no ha sido más evidente la conciencia o mismidad de esa especificidad de lo dominicano en la sociedad. Y explica la doctora Emeterio que se ha debido a la ausencia de un, y cito,
proceso educativo, construcción de la identidad nacional, construcción de sujetos democráticos. Hablaba la educadora de toda una vida de magisterio. La patria empieza en la escuela. Detrás del concepto de identidad y de patria hay una justificación ética, acerca de la cual la doctora Emeterio nos ha aconsejado en una visión que yo también he compartido en mi obra jurídica, en el sentido de que la necesidad de justificar la defensa de la identidad radica en que, y la cito a ella, existe una percepción moral que pretende ser alentada. La preservación de la soberanía y la identidad cultural que distinguen, en el caso de la República Dominicana, al pueblo dominicano, así como algún mal que debe ser evitado, la pérdida de sus símbolos patrios o el debilitamiento de los lazos de lealtad que evitan que la República Dominicana se coloque a merced de las voluntades foráneas. En la Constitución Dominicana actual, los ecos de la identidad como autopercepción patriótica de nosotros mismos, como nación constituida en Estado, figura clara y meridianamente. Solamente hay que agarrar la Constitución y verla. Dice el primer capítulo, de sus principios fundamentales. Artículo 1. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado soberano, libre e independiente, con el nombre de República Dominicana, que proclama como principios que han de regir la convivencia e inspiran el ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo y la paz. Artículo 2. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes y en forma directa en los términos que establece esta Constitución y las leyes. Artículo 4. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación dominicana, patria común de todos los dominicanos. Artículo 6. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada, fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes. El gobierno de la nación es civil, republicano, democrático y representativo. Cualquier decisión que subvierta el orden constitucional sin respetar el procedimiento de reforma establecido en el artículo 12 de la presente Constitución o que sea acordado por requisición de las Fuerzas Armadas es nula de pleno derecho. Artículo 7. El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse, igualitaria, equitativa y progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Y finalmente el artículo 12. Para el gobierno y administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un distrito, en el cual estará comprendida la capital, las provincias y municipios que la ley orgánica determine. Las provincias, a su vez, se dividen en municipios. Ahí tenemos los elementos fundamentales de lo que es un Estado, como veremos en la segunda parte de estas palabras. Los elementos que conforman el Estado. Población, territorio y un autogobierno. En su ensayo sobre el derecho a la identidad y su expresión literaria, la doctora Emeterio establece entonces el estrecho vínculo existente entre identidad y el referente cultural, advirtiendo acerca de las posiciones reduccionistas que se han dado en una parte de la intelectualidad, una que pretende ver la identidad y la patria bajo la estrecha óptica de las confrontaciones sociales, que echa manos a las referencias sobre trujillismo o balaguerismo, como si fuesen paradigmas, que dejan fuera toda aproximación acerca de la esencia de lo dominicano y otras que hacen naufragar en lo racial el tema de la identidad. La profesora Emeterio entonces enlaza su teoría del derecho a la identidad y su prefiguración de la patria con dos propuestas de intelectuales dominicanos contemporáneos. La primera, Andrés L. Mateo, de quien reivindica su postura acerca de que la cultura tuvo un papel predominante en la idea de la libertad, lo que llevó a los dominicanos a la independencia, y es esa conciencia de su especificidad cultural la matriz en donde se forman los rasgos distintivos y la voluntad de diferenciación con los haitianos. Y el segundo, Manuel Núñez Asensio, y su valiente discurso contenido en su obra fundamental, El ocaso de la nación dominicana, con su recriminación a los intelectuales que niegan la dominicanidad. La laureada escritora entonces concluye, la cito: En nuestra concepción de la identidad nacional dominicana,
partimos de que como cualquier otra cosa, existe. Está conformada por una serie de elementos que se han ido forjando a través de un largo proceso histórico. Su característica fundamental es el sincretismo de la cultura que le sirve de referente y sobre la cual se asientan formas de ver el mundo global y particularmente considerado. Esta identidad supone también una memoria histórica, una lengua común y un territorio. Finalmente, rematando, continúo la cita, mi reflexión acerca de la identidad nacional dominicana y específicamente para los efectos de este trabajo se sitúa fundamentalmente en tres afirmaciones. Ella existe sin más. Necesitamos reconocerla, aceptarla y amarla. La educación formal e informal está llamada a contribuir al cumplimiento de este objetivo. En la segunda parte de su ensayo, la doctora Emeterio abordó la identidad y los derechos humanos, en tanto que estos son parte del derecho de los pueblos, señalando que existe una identidad nacional dominicana y yo diría una patria cuya, cito, identidad llena de contradicciones, afirmada y negada al mismo tiempo, dentro y fuera de ella, vivida con diferentes grados de conciencia, vapuleada en los vendavales políticos, debilitada por las estructuras socioeconómicas, puesta en jaque a cada nueva interpretación de la historia nacional, pero precisamente así es. Entonces, la doctora Emeterio nos dio tres claves para entender esa dominicanidad de nuestra patria. La identidad nacional como un sentimiento, la identidad nacional como experiencia y, finalmente, la escuela. La primera clave. Ya que la identidad es fundamentalmente un autoconocimiento que se proyecta en cada individuo y por ello, aún con los matices de cada cual, aporta su subjetividad, esas representaciones son compartidas alrededor de tradiciones, de cultura, de religiosidad, de estilos de vida y la enfatización de determinados rasgos de comportamiento y de actitud vital. En segundo lugar, en tanto que se vive y su dinamismo le hace enriquecerse con nuevos elementos que se incorporan con la mundialización de la cultura. Y la doctora Emeterio afirma aquí, diré quién eres. Lo dominicano, la cito, es a la vez continente y contenido. Por eso no compartimos la afirmación de que carecemos de identidad o que la estamos buscando. La identidad, como un principio lógico, puede traducirse en el resultado de una operación cuyo signo es la igualdad. Esto es igual que A igual a B. Cuando la doctora Emeterio publica ese ensayo, es en el año 2001. Yo no conocía ese ensayo de la doctora. De hecho, para esa época empezaba mis estudios doctorales. Por caminos distintos, el de ella por las letras y la literatura, y el mío por el derecho, llegamos a conclusiones casi como si nos hubiésemos leído el uno al otro, con varios años de diferencia. La doctora Emeterio y quien les habla estábamos sin conocernos entonces, unidos por el mismo cordón umbilical hacia nuestra patria. En nuestra propuesta teórica planteada ante el Tribunal Doctoral en España hace ya casi una década, llegamos a una conclusión similar, incluso con una fórmula matemática igual, acerca de quiénes son los que pueden ser considerados jurídica y culturalmente como nacionales por oposición a los extranjeros, proponiéndolo entonces con la siguiente fórmula, me cito. Trasplantado al campo de estas reflexiones sobre el derecho a la nacionalidad dominicana de una persona, puede proponerse entonces, si X tiene una relación jurídica con República Dominicana y se siente dominicano, entonces X es igual a cualquier otro dominicano. Ergo, X es dominicano. Ante la profunda conciencia social de esa educadora de toda la vida, la profesora Emeterio en su ensayo nos recomienda que los muchos problemas pendientes por resolver no implican que la dominicanidad sea por ello menos vigente. La patria es nuestra identidad con sus fortalezas y sus debilidades, porque la identidad contiene impulsión permanente lo que rechazamos y admitimos de nosotros mismos, lo que queremos ser, lo que admitimos como positivo y lo que asumimos como indiferente. Sin la honestidad de aceptar nuestra compleja forma de ser, no podremos dialogar con otras culturas, no podremos entender la supuesta cultura mundializada, ya que debemos respetar y amar la nuestra.
Con ello construimos los cimientos del amor a la patria. Finalmente, el tercer y último eje con el cual la doctora Emeterio Rondón construye la visión de la identidad y la patria, la escuela. Y aquí nuestra admirada ensayista desmenuzó varios campos de preocupación: los símbolos patrios, la literatura, la historia, la conciencia social, lo popular y la lengua. Con respecto a los símbolos patrios, la doctora Emeterio en su ensayo reclama su valoración como elementos que contribuyen a la identificación, el sentido de pertenencia y la formación cívica de los dominicanos, ya que el símbolo patrio da fundamento y seguridad al individuo frente al otro y a lo otro. Luego de alertarnos contra los peligros de la banalización de su uso, citando la 10ª estrofa de la inmortal composición de Emilio Proudhon, precisamente nuestro himno con lo cual empezamos esta actividad de hoy, donde nos señala el deleite estético de sus versos para gozarnos en nuestro himno, que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema, ser libre o morir. Bellísimo. En su ensayo ya recomienda a los maestros hacer una lectura comprensiva de los versos, de todas las estrofas completas del himno nacional. Todo está ahí, porque además es bellísimo. La escuela, en el ámbito de la educación de los primeros años, es el crisol en donde la personalidad se nutre de valores y se edifica la sociedad y el país. Si los jóvenes no se sienten seguros de lo que son, sin capacidad para dialogar con otros, no será posible la posibilidad de que articulen proyectos colectivos. En ese acierto de la doctora Emeterio encontramos la mayor de las falencias de estos tiempos, en que la dominicanidad parece peligrar en manos de jóvenes generaciones que pueden ser fácilmente alienadas por carecer de insumos educativos. Por último, pasa la profesora Emeterio a desarrollar otros aspectos de la construcción de la identidad nacional desde la escuela: el conocimiento y difusión de la literatura, que fortalece nuestra identidad, así como la comprensión de la historia. Y algunos poetas esenciales le sirvieron de ejemplo: Salomé Ureña y su poema Ruinas, Domingo Moreno Jiménez y su poema Maestra, los independientes del 40 y su conciencia social, y de entre ellos Manuel del Cabral y su compadre Mon, poema que contiene muchos de los elementos que constituyen la identidad dominicana, la historia y las mentalidades arquetípicas de dominicanos comunes y corrientes, así como el dolor y la esperanza de sus inmortales versos. Pero también en la narrativa, con los cuentos Camino Real de Juan Bosch y la novela Solo cenizas hallarás de Pedro Vergés. La profesora Emeterio analiza el poema Paisaje con un merengue de fondo del poeta Franklin Mieses Burgos para explicarnos la dominicanidad rítmica y festiva, que piensa en el pasado, pero que mira hacia el futuro, que es capaz de sonreír aún en medio de la tragedia. ¿Cuál es el legado patriótico de nuestra admirada intelectual que nos deja con su obra escrita y su trayectoria de vida? La profesora Emeterio Rondón alcanzó cúspides del lauro académico. Doctorada en un campo especializado del conocimiento, es un referente de obligada consulta en el análisis crítico de la literatura caribeña. Como maestra, su apostolado en la enseñanza de las letras deja una hoja de servicios a la sociedad realmente impresionante. Como persona, como ser espiritual, estuvo tocada por la gracia divina que se manifiesta en el amor, la generosidad y la entrega hacia el prójimo. Pura se nos entregó a todos como persona. Derramó su sabiduría por las aulas de los países donde ejerció la enseñanza. Conversar con ella era un aprender, pues sus conocimientos eran un manantial generoso que emanaba calmo, sin estridencias. La profesora Emeterio nos legó una obra impresionante que debemos difundir. Pero la pura Emeterio Rondón que quiero con estas palabras finales rescatar hoy es una mujer dominicana excepcional, con unas ideas muy claras acerca de lo que es la dominicanidad. Esa identidad que nos explicó a través de sus ensayos literarios. Una dominicanidad que nos explica está compuesta por luces, por sombras, por complejidades. Una identidad única, imposible de repetir. Esa identidad cultural dominicana que le da sentido a la patria. Esa patria que Pura amó desde lo más profundo de su ser. Esa es a la que le entregó el último de sus suspiros.
pues la profesora Emeterio estuvo escribiendo prólogos y ensayos literarios acerca de autores dominicanos fundamentales, prácticamente hasta que las fuerzas le alcanzaron. Mujer valiente, que miró a la vida de frente y por eso sus ideas sobreviven y su existencia, a su existencia física. Una patriota en todo el sentido de la palabra. A Pura Emeterio se le podía preguntar cuál era su patria y saber que junto al bardo nacional Mir podía darnos la respuesta. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Siga el rastro goteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. No pregunte si viene del rocío, o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, o si el clima le huele en primavera. No la busque ni alargue las pupilas. No pregunte por ella. Tanto arrojo en la lucha irremediable y aún no hay quien lo sepa. Tanto acero y fulgor de resistir y aún no hay quien lo vea. No la busque. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte por ella. No quiera saber si hay bosques, trinos, penínsulas, muchísimas y ajenas, o si hay 4 cadenas de montañas, todas derechas, o si hay varios destinos de bahías y todas extranjeras. Siga el rastro goteando por la brisa y allí donde la sombra se presenta, donde el tiempo castiga y desmorona, ya no la busque, no pregunte por ella. Su propia sangre, su órbita querida, su instantáneo chispazo de presencia, su funeral de risa y de sonrisa, su potrero de espaldas indirectas, su puño de silencio en cada boca, su borbotón de ira en cada mueca, sus manos enguantadas en la fábrica y sus pies descalzos en la carretera, sus largas cicatrices que le bajan como antiguos riachuelos, su siniestra figura de mujer obligada a parir con cada cos que busca su cadera, para echar una fila de habitantes listos para la rueda. Todo dirá de pronto dónde existe una patria moderna, dónde habrá que buscar y qué pregunta se solicita, porque apenas surge la realidad y se apresura una pregunta, ya está la respuesta. No la busque, tendrá que pelear por ello. Sintámonos agradecidos de haber tenido a Pura en nuestras vidas. Honremos su memoria, amando esta patria como ella la amó. La segunda parte, obviamente no tan emotiva como la que tiene que ver con lo literario, es el campo un poquito ríspido del derecho, porque esa es la profesión que tengo, la del área de lo jurídico. Y los organizadores, a quienes agradezco este privilegio de venir aquí a recordar a Pura, la obra de Pura, interpretarla en clave jurídica. Le escucho sonreírse por eso, le hubiera producido mucha gracia. Pues es el tema que nos congrega a todos porque es la actualidad. La ocupación haitiana en la República Dominicana y la identidad nacional bajo amenaza. Como les dije, el Estado está compuesto por 3 elementos: el territorio, la población, habría que preguntarse, o la nación, y una administración permanente, que es lo que le llamamos gobierno. La nación es el asiento de la identidad nacional. La identidad dominicana se forja en contraposición a las pretensiones no ya de la metrópolis colonizadora en su momento, que fue abandonada prácticamente en los primeros 100 años, ya habíamos pasado a un lugar sin importancia en el proyecto de conquista de las Américas. Es en el momento en el que este criollo abandonado a su suerte tiene que encontrar sentido a su vida, cuando es cedido como un hato de ganado a otra potencia, con una clave cultural distinta. Este predominicano tiene que reflexionar y entenderse y asumirse como un colectivo distinto. Y eso es algo que se asienta al cabo de mucho tiempo. Y tenemos más de 500 años en esto. Ernesto Renan es un intelectual francés del siglo XIX.
que siempre es citado porque efectivamente sus palabras fueron inmortales. Él interpretó el hecho nacional como un fenómeno que trasciende la pura materia. Voy a repetir esa cita, que no hay escritor que trate el tema de soberanía y de nación que no eche manos de ella. Decía Renan, una nación es un alma, un principio espiritual, dos cosas que, a decir verdad, no son más que una, constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el presente. La una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos, otra el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La nación, como el individuo, es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El culto a los antepasados es el más legítimo de todos. Los antepasados nos han hecho lo que somos, un pasado heroico, grandes hombres, la gloria, me refiero a la verdadera gloria. He aquí el capital social sobre el cual se asienta una idea nacional, tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía. He aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo. Se ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males sufridos. Se ama la casa que se ha construido y que se transmite. El canto espartano, somos lo que vosotros fuisteis, seremos lo que vosotros sois. Es en su simplicidad el himno compendiado de toda patria. En el pasado, una herencia de gloria y de fracasos a compartir. En el porvenir, un mismo programa a realizar, haber sufrido, disfrutado y esperado juntos. He aquí lo que vale más que aduanas comunes y fronteras conforme a ideas estratégicas. He aquí lo que se comprende a pesar de la diversidad de raza y de lengua. Decía hace un momento, haber sufrido juntos. Sí, el sufrimiento en común une más que la alegría. En punto de recuerdos nacionales, los duelos valen más que los triunfos, pues imponen deberes, ordenan el esfuerzo en común. Una nación es, pues, una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado, se resume, no obstante, en el presente por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La existencia de una nación, perdonad esta metáfora, es un plebiscito de todos los días, así como la existencia individual es una afirmación perpetua de la vida. Termina la cita de Renan. El encuentro bellísimo. Claramente la identidad nacional determina el carácter nacional, es lo que somos. Sabemos cómo llegamos aquí, sufrimos mucho, hemos estado en desacuerdo entre nosotros en ocasiones, pero tenemos la vocación de sobrevivir, de preservar lo que tenemos. Por lo tanto, el campo de la preocupación de Pura en su trayectoria literaria precisamente ponía el dedo en la llaga en ese aspecto crucial. ¿Cómo proteger esta identidad? ¿Cuáles son los desafíos que ésta enfrenta? Y obviamente la contemporaneidad nos da la respuesta. Primero, la inmigración descontrolada. La inmigración descontrolada pone en entredicho el primero de los aspectos que conforman el Estado, porque implica que la territorialidad es casi ficción. Fronteras inefectivas, inmigración no controlada. ¿Dónde están los atributos del Estado soberano que no puede controlar su territorio? De partes completas del territorio nacional en donde el desbalance demográfico plantea la presencia de núcleos cada vez mayores de pobladores extranjeros, al margen de todo control. Periferias de ciudades que ya son tierra de nadie, en donde ni siquiera la autoridad pública se atreve a patrullar y mantener el orden. Los hechos comunes de roces interculturales de estas comunidades pobres que desplazan a los más pobres. Estamos hablando de pobreza extrema, desplazando a los más pobres, desplazando sus camas,
los presupuestos públicos dedicados a la salud, a la educación, el salario dinamitado por la sobreoferta. ¿De qué territorialidad hablamos? Cuando esta es desafiada en todos estos campos por una realidad a la que vemos no se le enfrenta con políticas públicas efectivas, sino que en cierta manera estimula la sustitución de un pueblo por otro. Políticas de salud que privilegian el tráfico humano de mujeres parturientas, un turismo de maternidad que no solamente agota los presupuestos de salud, sino que crea una situación explosiva hacia el futuro, puesto que teniendo un gravísimo problema en documentación, una parte considerable de estas parturientas carecen de documentos. Y el único documento de su prole es el que le otorga el Hospital Dominicano. ¿Qué pasará con estos niños? Aquellos que retornan. Entonces estamos hablando de una sustitución de poblaciones. Lo que algunos estrategas militares llaman la guerra del vientre o la conquista de los vientres. Conquista sin tirar un tiro. El segundo elemento, por lo tanto, de ese estado, que es la población, como las fronteras son prácticamente virtuales, queda concernido. La otra consecuencia inmediatamente surge. Hay que proteger el registro documental de la dominicanidad identitaria. Y hemos visto todo lo que ha acontecido en las últimas décadas con todo este sobreesfuerzo de que se documente la población foránea como dominicana. Un plan de regularización que se ejecutó y que todavía no sabemos qué estatus migratorio se le va a conceder a los cientos de miles que aplicaron a él sin llenar mínimamente las condiciones exigidas por la ley. Si se les otorga el estatus de residentes temporales, de acuerdo a la Constitución, sus hijos serán dominicanos y ellos mismos podrán naturalizarse luego de cumplir los requisitos de la ley 1683. Tendremos dominicanos los regularizados y por absorción, por ser residentes temporales, todos sus hijos. Estamos hablando de los no declarados. Multipliquen una media de 4 hijos por regularizados y multipliquen 250 por 4. Ahí tenemos 1 millón de dominicanos al vapor. Finalmente, el otro desafío tiene que ver con 2 aspectos íntimamente unidos. La debilidad de los gobernantes que comprometen la soberanía y la debilidad de las instituciones que están llamadas a hacer del sistema jurídico algo más que un pedazo de papel. Y tenemos una grandísima debilidad porque vemos que en el horizonte de las actividades políticas, en los distintos escenarios, en las distintas organizaciones, estos temas brillan por su ausencia. Y al final del día, quien jure cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es quien se juramenta o toma posesión en posiciones públicas. Y los dominicanos de los que estamos ayunos es de ese tipo de dominicanos como Pura y todos aquellos que comparten esas ideas, pero que no participamos en la política y no logramos identificar, por lo tanto, cómo vamos a resolver ese enigma que el futuro inmediato nos depara. ¿Qué hacer entonces? Y con esto voy a terminar ya mis palabras. Obviamente como abogado, la clave que como abogado doy siempre es la misma, es hacer cumplir la ley. Cumplirla. Si cada funcionario público, si cada político, cuando tiene la oportunidad de ejercer, de tener el privilegio de ejercer funciones públicas, cumpliese la ley, estos dilemas no nos estuviesen mortificando, estas preocupaciones no existiesen. Pero la ley, ciertamente, aunque ha sido fortalecida por el trabajo de un grupo de juristas que hemos logrado engrosar la frontera jurídica, lo cierto es que esta es poco efectiva por las políticas públicas, que las inutilizan. Por lo tanto, obviamente,
la ley y cumplirla no es la clave. La clave es que esa acción política que los ciudadanos dominicanos y conscientes de esta situación pueden promover con la participación como ciudadanos, reclamando a los políticos y a las instituciones, es lo que quizás evite que la dominicanidad, la identidad dominicana como la conocemos, no esté condenada en cierta manera a desaparecer. Solo así nosotros podemos exigir a los gobiernos posturas más dignas frente a organismos internacionales y regionales que nos forzan a una integración que facilite acceso a mercados que en vez de 11 millones tengan 20 millones de consumidores. De eso es que se trata. O que coloquen los escasos recursos que tienen ambas partes de la isla en la ocasión de ser expoliados por quienes siempre lo han hecho. Con el recuerdo de Pura, por lo tanto, que entregó su vida entera al magisterio, un ejemplo de vida de una vida extraordinaria, con el cual nosotros tenemos que honrar igualmente en nuestras propias actuaciones, en nuestras propias trayectorias de vida. Yo quiero cerrar estas palabras. Primero agradeciendo ante todos los organizadores por haberme permitido el privilegio, a Lidia Melania, a Camelia, a la mesa de la Coordinación Nacionalista, a esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Pura fue profesora durante tantos años, por congregarnos a todos, no solamente por las razones emotivas de recordar al ser querido, a la gran dominicana que fue, sino porque aquí, obviamente, lo que nos convida es la patria. Y el hecho de que estemos aquí, de que hayan tenido la paciencia de escuchar estas palabras, estas reflexiones que hemos hecho, evocando la memoria de Pura, pues me dice a mí que nosotros, los dominicanos, podemos mantener la llama de esa dominicanidad viva. Que viva la República Dominicana